Pues vamos a continuar nuestra serie de videos de San Ignacio de Antioquía, que como ya hemos mencionado, discípulo de los apóstoles, especialmente de los conocidos que tenemos son Pedro, Pablo y Juan Evangelista. Y como ya hemos hablado en esta serie, quedamos que Ignacio tiene 7 cartas y estamos viendo la carta a los Efesios, que es la primera, y vamos en el capítulo 7. Y que ha sido pues muy interesante dar un vistazo al pasado y ver pues qué era lo que enseñaba Ignacio, qué ha aprendido los apóstoles. Hemos visto muchas doctrinas católicas reflejadas en lo que él dice y seguiremos viendo varias. Aquí en el capítulo 7 de la carta a los Efesios leemos esto que dice así. Dice aquí porque hay, bueno, lanza advertencias, ¿no? Si se acuerdan, Ignacio era una persona que sí le preocupaba mucho su rebaño y el que la gente anduviera caminando conforme a la verdad. Entonces, en nuestros tiempos vemos que no todos los pastores son así. Bueno, digo pastores de manera general, ¿no? Que no siempre ni ellos ni a veces nosotros los laicos nos preocupamos porque la gente camine conforme a la verdad, sino que caemos en un relativismo en el cual pretendemos eh, evitar la controversia, ¿no? Y eso viene a raíz, pienso yo, que es porque no creemos que la verdad salva. Creemos que si la gente camina en la mentira, de algún modo Dios tiene que compadecerse y salvarlos, ¿no? Pero la verdad es que las cosas de Dios no son así. Y los apóstoles nos dieron mucha mención de eso, de que el que no anda en la verdad, pues anda lejos de Cristo. Aunque tú digas que andas con Cristo, aunque tú le hables, ¿no? Y lo trates de invocar, o sea, no puedes estar tan cerca a Él si te desprecias o no tienes interés por la verdad. Ahora bien, este capítulo, vamos a ver qué dice respecto a eso. Ya vimos la vez pasada lo que era la verdad y cuán importante era para los apóstoles que sus hijos caminen en la verdad. Bueno, la gente que predique la mentira muchas veces no lo hace con intención de engañar o no creen que estén predicando la mentira. Ellos creen que están predicando la verdad. Entonces vamos a ver cómo aquí Ignacio lanza alguna advertencia a esos cristianos de Éfeso y yo creo que a la cristiandad en general. Aquí leemos que dice esto, porque hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por donde quiera el nombre. Ahí en la iglesia primitiva, cuando dicen el nombre, se refieren a Jesús. Llevan por doquiera el nombre, cometiendo luego otras cosas indignas de Dios. Dice, es preciso que huyáis de tales gentes como de fieras salvajes. Dice, son efectivamente perros rabiosos que muerden a escondidas. Alerta con ellos, pues sufren una enfermedad muy difícil de curar. Dice, un médico hay, sin embargo, que es carnal, a par que espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí, en este capítulo, pues subraya algunas cosas que considero importantes, eh, que pues coinciden bastante, ¿no? Con lo que viene aprendiendo Ignacio de los apóstoles y lo vamos a contrastar, perdón, con la Biblia acerca de lo que nos dice de personas que tienen un perverso engaño y llevan por donde quiera el nombre de Jesús. Dicen que vienen de Jesús, que ellos traen el verdadero evangelio. Entonces, pues dice aquí Ignacio que tenemos que huir de ellos. Es decir, preferentemente, pues no convivir eh, en estos temas de fe, porque yo creo que la persona promedio, pues que a lo mejor no lee la Biblia, no está enterado de los pronunciamientos oficiales de la iglesia, eh, pues es vulnerable al engaño, ¿no? Es una ovejita que pues puede dejarse endulzar el oído, que porque la trataron bien, le hablaron bonito, que porque vio un milagro, que porque le prestaron dinero, que porque le ayudaron en el hospital, porque en la cárcel le ayudaron y ahí como no se fue para ningún católico en todo ese tiempo, pues ahí bueno, entonces ellos sí deben venir de Dios. Y la verdad es que creo que poca gente entiende que no solamente Dios te ofrece algo,
también el diablo ofrece cosas, ¿no? Entonces uno también debe estar alerta a eso. Desde el Antiguo Testamento ya el mismo Dios hablaba de que iba a haber gente falsa, que iba a anunciar otras cosas que no venían de él. Aquí, lo que más allá de que diga esto Dios, lo vemos en esta cita del Deuteronomio. Primero voy a hablar de esta cita del Antiguo Testamento y luego más adelante, ya en el cristianismo después de Cristo. Entonces, vemos también esta misma dinámica, ¿no? En la cual Dios permite también que esté ese tipo de personas en el mundo. O sea, a Dios no le cuesta nada eliminar a los mentirosos de una vez, ¿no? Pero también permite y deja el tiempo para que pues la gente tenga su proceso de conversión, ¿no? Que vuelvan a la verdad, al menos la gente que es honesta, ¿no? Va a haber gente que ustedes van a verlo. Hay veces que, cuantísimas veces no han visto debates, diálogos, en donde es clarísima la verdad. Lo están leyendo en la escritura y siguen negándose a creerlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí en el Deuteronomio se les advertía, ¿no? Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi no, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no respeto por alguien que te dice cosas que no se cumplen, que no son ciertas, ¿no? Entonces, por eso les pone estas imágenes de estos personajes aquí, que todos ellos profetizaron el fin del mundo, que es algo que tienen en común. El primero a la izquierda tenemos a Joseph Smith, el líder de los mormones, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, entonces, antes, cuando iniciaron ellos, se llamaban la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Eh, y ya después eso de que le pusieron de los Santos de los Últimos Días, bueno, era porque ellos ya habían predicho el fin del mundo. Igual que el que le sigue aquí, a un lado es William Miller, él es fundador de los Adventistas. También fracasó su profecía del fin del mundo y retomó el movimiento Elena de White, que es la que sigue, la del medio. Igual, lo mismo. Acá del otro lado tenemos a Charles Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Y del otro lado a su sucesor, que es Joseph Rutherford. Y todos ellos tenían algo en común. Decían que tenían la verdad, decían que usaron como anzuelo el alarmismo de que venía el fin del mundo y la venida de Cristo. Y pues los que les creyeron se unieron a su movimiento, ¿no? Tal parecía que usaban ese argumento para engrosar las filas de su grupo y lo lograron. Nada más que no se cumplió. Lo que a mí me llama la atención es que esos movimientos todavía existe la iglesia de los mormones, todavía existen los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, y la mayoría de ellos no tienen idea, no saben que sus fundadores eran falsos profetas. Y aquí al menos Dios me dice que si no se cumple lo que ellos digan, no les debemos tener ningún temor, ninguna consideración, no tomarlos en cuenta. Entonces, ¿por qué al día de hoy siguen gente en el adventismo, sigue gente en el mormonismo, con los testigos de Jehová? Bueno, una por ignorancia, ¿no? Obviamente. Porque no saben cuál es el origen de su iglesia y nunca les ha importado y casualmente jamás les dicen que investiguen el origen de la iglesia, aunque la iglesia es importante. Ni siquiera les dicen eso, ¿no? Para ellos nada más lo que importa es que sean fieles a la congregación actual, al pastor en turno. Entonces, pues bueno, por eso tenemos esos movimientos que actualmente todos, alguno de ustedes tendrá algún pariente que pertenece a estos grupos, ¿no? Pero bueno, ya desde un principio, si conocieran el origen, sabrían, ¿no? Lo que pues dice Ignacio y se expresa con palabras fuertes. Dice, son perros rabiosos que tienen una enfermedad difícil de curar. Todos aquellos, ¿no? Que usan por donde quiera el nombre de Jesús, pero al final no vienen de él. Y pues dicen cosas que son engañosas.